¿Cómo andan? Hola, profe. ¿Qué tal? Buenas, Che, profe. bueno, ahí recuerdo que por las dudas alguien no haya estado las primeras clases. Por las dudas alguien no haya estado en las primeras clases. Ahí recordé cómo nos estamos dividiendo en tres grupos. Hay dos grupos que van a tomar la clase conmigo de AutoCAD, que son los grupos que van, bueno, básicamente con apellidos desde la I hasta la Z. Y recuerden que desde la A a la H van a clase y les va a corregir los trabajos prácticos del profesor Barbieri. ¿Bien? Así que nada, recordarles eso para que todos estén en el lugar correcto. Pero bueno, tampoco hay tanto problema si alguien se confunde, pero bueno, para recordarlo. Vamos arrancando la clase de hoy mientras se sigue conectando gente, viendo un poco, a ver, las dificultades que tuvieron para la entrega de hoy, si les parece. Si quieren, vamos levantando la Profe, mano. una Vamos levantando. pregunta. Sí, Yo lo había entregado ayer al trabajo, sí. pero había mandado solamente el PDF y justo antes de entrar a la clase del profesor Carranza, subí el DWG, pero me puso como que ahí lo había entregado como 11 minutos más tarde. Está bien, yo por 11 minutos no voy a penalizar a nadie. Sí, por 3 horas o un día después del trabajo, sí, pero por 10 minutos nadie va a ser penalizado, así que no te hagas problema. Bueno, Eh, bueno, a ver, dificultades que tuvieron, tenían varias cosas, tenían que poder poner los resultados, los ejercicios que habíamos hecho en sus coordenadas, tenía dentro del rótulo, tenían que poder modificar el rótulo, tenían que poder configurar capas y tenían que poder imprimir. Con todo eso, Profe, sí, yo en el rótulo que me descargué del Classroom o del. Sí, el Classroom me descargué. Al lado de las líneas de los rótulos me aparecían otras líneas que tenían todas las letras. A, B, C, D. sí, Y las líneas es, esas las borré y el rótulo me quedó bien. está bien. Eso se puede borrar o si te fijabas y tenías no importa, está bien borrarlas, pero estaban todos en una capa. También podías apagar una capa. Mira, yo abro ese archivo que lo debo tener en descargas. Eh, y si te vas, bueno, este ni siquiera los tiene, ya las tiene cambiadas. Bien, pero en el archivo que te bajaste vos, toda esa modulación, esas letras que tiene alrededor, están en una capa que se puede apagar directamente y listo. Pero bueno, está bien si las borraste, no hay problema. ¿Alguna otra duda, consulta, dificultad que hayan tenido? Profe, los puntos de coordenadas ¿se hacían? Si había que dibujarlos, Sí. no, yo no especifiqué que. Ah, Obviamente que a la presentación, si alguien se tomó el trabajo de mostrarlo, poner la coordenada, todo suma, pero no era necesario. Profe, tengo una consulta. En el primer Sí, trabajo práctico creamos las capas, todo eso. Pusimos sí, el rótulo, nuestro nombre, todo eso. sí. ¿Cómo empezamos con el segundo trabajo práctico? Pues yo empecé con un coso nuevo, sería. Bien, es una buena pregunta. Para guardar, que se me guarden las capas, todo eso, sería. A partir de ahora, todos los trabajos que vamos a hacer, ustedes tienen dos opciones para arrancar el trabajo. Lo pueden arrancar, si ustedes, por ejemplo, ya tienen su archivo del rótulo modificado con sus datos, etcétera, lo pueden arrancar en un archivo del rótulo y guardarlo con otro nombre, y a partir de ese momento, ese trabajo ya están trabajando. O sea, ¿a qué me refiero? Pueden ir trabajando ya dentro del rótulo, por lo menos para estos primeros trabajos que trabajamos en 2 dimensiones, o pueden iniciar un archivo nuevo vacío, trabajar como trabajamos en el trabajo 1, digamos, resolver y después insertar el rótulo de manera que me quede alineado con las coordenadas que yo utilicé y listo. No sé si esa es la pregunta, si Sí, para responde. mí no se me habían guardado las capas. Las quise guardar, pero no, como que no se me cargan. Las capas,
¿No se te guardan? No las pude subir en el segundo trabajo práctico. Sí. No entiendo cómo subir las capas. Si las capas no... Las Claro, capas bueno, pertenecen a cada archivo, hay capas creadas que me van a aparecer acá en el menú desplegable. Cuando vos guardás el archivo, cuando lo volvés a abrir, tenés las capas que habías creado acá y pertenecen a cada archivo, no son algo separado del archivo, por eso no entiendo bien la pregunta. Yo en el segundo trabajo práctico empecé un archivo nuevo y yo quería guardar las capas del trabajo práctico 1, sería. Yo entiendo. Vos querés que las capas que vos creaste para el TP1 ya las tengas para cuando vos haces un archivo nuevo. Eso es lo que estás Eso planteando. mismo. No, eso no existe porque las capas son una propiedad del archivo. O sea, yo creo capas dentro de un archivo. Ahora, está bueno para anotar lo siguiente. Cuando yo copio elementos de un archivo a otro, se copian también todos los atributos de esos elementos, no solo la línea. Supónganse, yo vengo acá. Este dibujo tiene solo la capa 0 que viene por defecto. Si yo agarro, por ejemplo, esta línea y este No estaba texto... compartiendo, profe. Ah, Me perdón. parece. Perdón. Buen dato. Ahí va la compartida, perdón. Que se me olvide. Gracias por avisar. ¿Ahí sí se ve? sí, profesor. Sí, sí. Sí, ahí sí. Bien. Sí, profe. Cuando yo copio elementos de un archivo a otro, por ejemplo, yo acá tengo un dibujo vacío, que tiene solo la capa 0, y tengo el archivo del rótulo abierto. Si yo, por ejemplo, agarro esta línea y este texto, y lo copio al otro archivo, lo pego en algún lado o en cualquier lado, no solo se copian los elementos, sino se copian también todos sus atributos. O sea, ¿y a qué voy con sus atributos? Se copian las capas en las que están esos elementos en el otro archivo, y se copian también, por ejemplo, algo que ustedes si vieron cómo editar texto y cómo editar cotas, se copian los estilos de texto y de cota que yo tenga, por ejemplo, en este texto, que si hago clic derecho, propiedades, me va a decir que ese texto está en estilo, a ver, está en estilo estándar. No debería estar en estilo estándar. A ver. Sí, está en estilo estándar. Pero acá me dice que es ISOPER, la letra. Pero bueno, se copian todos los atributos de estos elementos. Entonces, una estrategia que podrías tener vos si ves que siempre vas a usar, si hay capas que siempre vas a usar, es tener un archivo con, qué sé yo, por ejemplo, una línea de trazo, una línea continua, una línea de eje y una línea de lo que quieras. Entonces, cuando vas a arrancar un archivo, te copias esas tres líneas a algún lugar del nuevo archivo y después las podés borrar si querés, pero ya tenés las capas y las capas configuradas como estaban en ese archivo de origen. ¿Se entiende la estrategia? Eso. Claro, eso era lo que preguntaba. Bueno, lo podés resolver así, copiándote un par de elementos que tienen en esa capa al nuevo archivo y después los borrás y listo, pero ya tenés las capas esas configuradas. Perfecto. Profe, yo le tiro otra alternativa que hice yo. Sí, Como vamos, para todos los trabajos vamos a estar usando el rótulo, lo que hice fue guardar el rótulo con todas las capas ya armadas, digamos. Entonces cada vez que voy a empezar algo nuevo, abro el rótulo para tener las capas. está muy bien, esa es otra estrategia y está muy bien. Abrí el rótulo y cuando empecé a trabajar lo guardás como con otro nombre, por ejemplo, TP1, TP2, TP3 y así. Y tu archivo de origen es el rótulo siempre. Claro. Está bien, es otra buena estrategia. Profe, Sí, ¿te puedo hacer una consulta? diga. Yo tengo una duda sobre el tipo de los archivos, porque, bueno, nosotros trabajamos con DWG, que es el que acepta el AutoCAD, y después pasamos a PDF. Sí, Pero me parece que el programa AutoCAD, cuando vos haces un guardado durante algún trabajo, te genera un archivo de tipo .back. ¿Puede sí, ser? sí. ¿Es importante? ¿Es necesario? No, ese archivo .back es justamente un backup que de hecho puedo configurar en AutoCAD cada cuánto quiero que se haga un backup.
básicamente cuando yo un archivo lo guardo por primera vez, a partir de que lo guardo por primera vez, se empieza a hacer ese archivo por backup. Si no lo guardé nunca, no se hace. Pero si yo guardo por primera vez, después cada vez que trabajo, cada cierto tiempo, y eso lo puedo configurar acá en herramientas, opciones, no me acuerdo en qué parte era, pero a ver, vamos a ver. Apertura de archivo, guardado automático cada 10 minutos. Crear una copia de seguridad con cada guardado, también, eso es el archivo .back. Entonces, ese back me sirve por si, qué sé yo, se me apagó la computadora, se me cortó la luz, o se me cerró el programa porque crasheó, o cualquier cosa. Muchas veces puedo encontrar en ese archivo back alguna de las cosas que yo fui haciendo y no guardé. Puede Pero ser en caso de no, que se corrompa el archivo principal DWG, digamos. también, exacto. Por eso se hace el .back, porque si no, tipo, no sé si tendría mucho sentido. Se hace solo, es como un guardado automático. Es un archivo de backup que guarda automáticamente lo que vas haciendo, digamos, mientras vos no aprietes el botón guardar. Cuando vos apretas el botón guardar, ese archivo se actualiza al momento que guardaste. Claro, ok. Es más que nada Pero- para crasheo y corte de luz de ese estilo. Exacto. No hace falta que suban ese archivo. Lo que sí les paso en la data es que si alguna vez necesitan recuperar un archivo .back, a ver si yo tengo alguno, a ver, de acá algo guardado. APK no. Bueno, no tengo ningún archivo back para mostrarlo, pero es tan simple como acá hay un .back. Justo acabo de ver dónde está. Bueno, Entrale por tipo de archivo. sí. Ahí está, ahí tengo uno. Por ejemplo, yo agarro este archivo y le modifico la extensión simplemente a, en vez de .back, le pongo .dwg. Le estoy cambiando la extensión, ¿sí? Y cuando le cambio la extensión, me lo va a abrir con el... Hiciste DGW. Exacto, ahí está. Bueno, ya tengo un archivo con ese nombre, no importa, lo reemplazo. Y ahora ese archivo lo abro con AutoCAD. ¿Bien? Para recuperar ese back. Qué interesante la data. Por si se corta la luz o algo. Exacto. Igualmente, la mejor recomendación es que, como siempre que están trabajando en digital, con cualquier software, acostúmbrense, que sea una costumbre, guardar. Creo que el acceso rápido es, no me acuerdo, Alt-S, no me acuerdo, acá, Control S. Entonces cada tanto aprieto Control S y ya guardo. Y listo. Bien, ¿alguna otra consulta? Sí, profe, yo buenas noches. ¿Qué Bien, al entregar el PDF me salió en el rótulo con colores, no lo pude solucionar, no sé cuál fue el problema. O sea que la impresión PDF, como sé el nombre del docente me salió con colores, como está, digamos, en el rótulo original. ¿Y los Tenía ejercicios no? No, los ejercicios todo bien, todo blanco y negro como debe ser, con el estilo de trazado, deciré. Hacé Todo una bien. cosa, para Sí. verlo mejor, anda pasándome, mientras seguimos charlando consulta, pasame ese archivo por WhatsApp. Ah, bien. Bueno, Mándamelo por WhatsApp y a ver, yo lo abro y veo si encuentro rápido la solución, así la veo. bueno. Gracias, profe. Dale. ¿Alguna otra consulta? Profe, Diga. en el trabajo este que te entregamos ahora, Sí, las líneas que se hacen de trazo, viste que del lado de la izquierda tenías de continuo y del lado de la derecha tenías de línea de trazo. sí. Yo los de línea de trazo los hice en trazo medio. ¿Está bien eso o había que hacerlo en trazo grueso? La clase pasada lo vimos en trazo medio, así que está bien en trazo medio. Y quien lo hizo en trazo grueso, la verdad que está bien también porque en el PDF se ven de trazo grueso. A mí me interesa que hayan podido configurar las cosas, no me voy a fijar si lo configuraron del todo bien, pero está bien. Listo, genial.
¿Otra consulta? Bueno, y el TP2 lo pudieron Yo, profe, encargar. yo una consulta del trabajo 2. Dale. La distancia de las cotas a la línea, ¿cuánto la hacemos más o menos? De las cotas a las líneas. No sé bien a qué distancia te referís, pero a ver, ahí lo abro y me indicás. El TP2. ¿Vos te referías a qué distancia? ¿De acá a acá? Claro, esa distancia. No, esa distancia es arbitraria. Es arbitraria, que no sea ni muy lejos ni muy cerca. Ya cuando yo para ese tipo de duda, de hecho les recomiendo porque no vamos a desarrollar mucho este tema, pero sin embargo es algo bastante importante en nuestra carrera. Les recomiendo que vayan a las normas IRAM de acotación y se lean, son alrededor de 15 páginas, pero todas con dibujo, o sea, muy corto y muy rápido de leer, que se lean la parte de acotación. Pero básicamente el criterio, digamos, para esa distancia es que no sea ni muy lejos para que la cota no sea difícil de leer, porque si yo estoy viendo el ejercicio acá y tengo la cota por allá abajo, supóngase que quiero ver bien el ejercicio y para ver la cota, para ver cuánto mide esto, me tengo que ir hasta allá abajo, bueno, es bastante incómodo, y si está muy cerca, me puede llegar a dificultar la lectura de la vista. Entonces es un criterio a ojo de ni muy, muy cerca ni muy lejos, básicamente. No le vamos a poner un valor numérico a eso. Es parte de las cosas que con la costumbre de hacerlo se van a ir acostumbrando. Pero si quieren apoyarlo con la lectura de la parte de acotación, estaría muy bien. Altamente recomendado. ¿Alguna otra consulta? A ver si ya me mandaron el... Todavía no me mandó el archivito. Yo, profe. Sí. Hoy te mandé el trabajo y lo pasé, te lo mandé como DWG, como lo pedía, y también lo pasé como PDF, ¿no? Sí. Y no sabía si el PDF mandártelo en color o en monocromático. Entonces, por la duda, te mandé los dos. Entonces, y no pude cargar el archivo de Cire. Ahora voy a darle vuelta. No es. La entrega, primero que nada, y ahí aclaro dos dudas. La primera es que siempre van a entregar dos archivos, el DWG y el PDF, no uno o el otro. Siempre van los dos archivos. De todos los trabajos van a entregar DWG y PDF. Eso primero. Segundo, la entrega del PDF es una impresión como si fuera en papel. Y la impresión como si fuera en papel no es ni a color ni monocromática. Es con el estilo de trazado del DECIRE, que hace que los colores se transformen en espesores. Porque si vos entregas una impresión monocromática, vamos a verlo rápido. Si yo esto lo imprimo monocromático, vamos a ponerla como hicimos rápido la semana pasada, de paso nos sirve para repasar la parte de impresión. Pongo una impresora PDF, como yo tengo el primo PDF, el tamaño A4, el trazado de la ventana. ¿Y qué ventana elegí acá? Seleccionar toda la línea blanca, o sea, toda la hoja. La hoja A4 del rótulo, la línea blanca, perfecto. Centro del trazado. ¿Escala hasta ajustar está bien? No, escala 1-1. Perfecto, escala 1 en 1. Lo pongo el papel en vertical. Y acá en esta parte, que puede no estar, pero acá con esta flechita se agranda, tengo que elegir el DECIRE.ctv. Vamos a ver la diferencia entre el DECIRE.ctv y monocromático. El DECIRE.ctv, las líneas tienen espesor. Lo vimos la semana pasada, abrimos el archivo de DECIRE, vimos que los colores de más espesor eran 0,5 y 0,6, el rojo y el verde respectivamente, el azul y el blanco eran 0,1. Bueno, pueden abrir la tabla en cualquier momento para ver los espesores. Ahora, si yo esto lo imprimo en monocromático, que es básicamente acá poner monochrome o grayscale, es casi lo mismo. Lo único que hace es ponérmelo en blanco y negro, pero después todas las líneas van a tener el mismo espesor.
entonces no me sirve para diferenciar. Bueno, no tengo varias líneas como para mostrarlo, pero a ver, vamos a hacer una línea. Vamos a hacer una línea cualquiera en otro color. Ahí está. En monocromo, las dos líneas tienen el mismo espesor, no me sirve. En cambio, con el Desire.ctv, las dos líneas tienen diferente espesor, que es lo que yo necesito para diferenciar líneas. Ese archivo Desire.ctv, recuerden que para poder tenerlo en este menú desplegable, lo tengo que descargar del campus. Está en la parte que están los rótulos y todo eso, está el archivo Desire.ctv para impresión. Y después tengo que venir al programa, en los menús desplegables, que si no los tengo activos, los activo, mostrar la barra de menú, pero bueno, yo lo tengo activo, archivo, administrador de estilos de trazado, y acá me abre esta carpeta en la que yo tengo que pegar el Desire.ctv para que me aparezca para poder utilizarlo. Eso estaba en el videotutorial de impresión, si no recuerdo mal. Bien. ¿Se respondió la pregunta? Sí, sí. No sé, entonces, ¿qué hago, profe? No, te lo déjalo dejo así como está, déjalo y así. el próximo configuro bien todo y te lo mando. Tiene que ser. Los trabajos van a tener también, eso es algo que no se elige en la primera clase, pero siempre van a tener una posibilidad de rehacerlo. Salvo que, y eso es también para que no se genere una viveza criolla de esto, porque me ha pasado semestre que me entregaban hojas vacías o trabajos con una sola línea, con tal de entregar en plazo y tener la reentrega para probar el trabajo. Si el trabajo está prácticamente vacío o desastroso, no tiene segunda entrega. Pero si no, siempre ustedes que hicieron un trabajo, ponerle que no llegaron con el tiempo, ponerle que no le salió algo, que no supieron imprimir bien, lo que sea, lo entregan y dependiendo de la cantidad de errores también pueden aprobar o no. Y si no lo aprueban, tienen una segunda instancia para subir a ese trabajo. Así que no se preocupen. ¿Alguna otra consulta? Profe, yo te había puesto en el trabajo práctico cuando estoy acordando. Te puse de Carranza. Carlos Carranza. ¿El docente pusiste acá? Sí. No pasa nada. Bien. Bien. Pongo su nombre. Este es un error raro. Tiene dos. Ah, no. Tiene un solo error que es este, el de los textos. Esto estoy casi seguro que el color de la capa pasame el dedo, le dije, por favor, acá no puedo ver nada de los atributos de los elementos. Solo el error. Bien, profe, ahí le pasando el archivo. Mil disculpas, pero ahí lo vemos en el dedo, pero casi seguro lo que sucede es que el color de la capa no es el magenta, que se llama magenta justamente. Tiene que ser este magenta. Si es este magenta, no va a imprimir el color. Ah, bien. Hoy creo que el profesor Raza explicó más o menos, digamos, de los colores, digamos, que si lo imprime fuera del archivo Desire, pasa esto. Claro, debe ser por eso, pero pasame el archivo de lo que lo llamamos y ya está. Bueno, ahí voy. Bien. ¿Alguna otra consulta más? Si no, vamos un poco los trabajos para esta semana. Bien, quedó... Profe, el ala con la coordenada al lado, hacía falta ponerlo. No hacía falta. Bueno, Profe, sí. el P2 sí, que hay que votar si hay que poner la coordenada o no. Y en este sí, mejor sí la ponen, digamos, pero en realidad la misma votación de las cotas también.
Pero sí, vamos a practicar texto también, que es simplemente poner un texto con la coordenada, no es nada complicado, así que sí. Y lo de este puntito como generado, eso es simplemente un circulito ancho que parece un punto. Un circulito de radio 0,1 genera ese tipo de puntito. A ver, este texto. Está la capa texto rótulo y la capa texto rótulo. Bueno, pero carga que viene lo salen bien los expresores. En esta versión que me pasaste, hay que suyo para cortar algo, ya sale bien. No, corregí porque como digo, traté de corregir todo, pero siempre me quedó el problema. Así que no sé, puede ser algún problema de mi máquina, no sé. Pero va de última, pero no 30 la PDF. Bueno, no 30 la PDF. Bien, bueno. Ahí voy, gracias. Listo. Bien. ¿Alguna otra consulta? Hace falta poner para vos, que no sabes por el escrito y luego ponemos su nombre y listo. No, si quieren poner la casa también, pero no tampoco, porque si quieren poner bien, ya está. Claro. Es tan fácil como para que no se nos pierdan después en retraso de diferentes sensores que quieren ser más manera de poder ver la empresa, digamos, pero bueno, ahora sigue sirviendo, no, Bueno, pongo el profesor titular, el doctor Carranza, y pongo que el profesor me corresponde, digamos, mi grupo 2. Perfecto. Puede ser así, por eso y explicación ahí. Perfecto. Que estoy haciendo una eliminación y no pongo profesor. No, para mal. No me siento para nada eliminado porque no soy el profesor que te corrige, así que muy bien que lo ponga Omar. Bien, gracias. Profe, ¿podría explicar cómo se hace la línea de puntos con la primera figura? Estamos hablando del T2. ¿Esta línea? Sí, el T2. Perfecto. Esta línea es una línea que significa que tiene un trazo fino y una línea de eje, trazo largo, trazo corto, trazo largo, trazo corto. La manera de configurar esa línea, vamos a convertir esta capa, o no, vamos a crear una capa nueva, así no hacemos nada. Vamos a crear una capa que sea línea de eje. La línea de eje es de trazo fino, podría ser blanco, que es el 1. A mí me gusta más el azul, pero bueno, es simplemente una preferencia. Entonces, el color azul va a hacer que quede el trazo fino. Y el tipo de línea voy a cargar yo, y esto también es cuestión de costumbre, ustedes pueden buscar cuál les gusta. Por ejemplo, acá en este archivo usaron ya Center 2. Yo uso siempre la que se llama Centro. Pero es también cuestión de gusto. La Center también es largo, trazo corto, ¿ven? Es una cuestión de escala simplemente. Lo que pasa es que yo me acostumbro a usar siempre la misma línea y a cambiar la longitud de los trazos, como lo vimos la semana pasada.
¿Cómo cambia la longitud de los trazos? Es una línea que tiene trazos. Escala. Con el comando escala. Este que está acá, por acá, este. No, en propiedades hay una propiedad que se llama escala. Ah, la propiedad. Este comando escala me sirve para agarrar un elemento. Pero con la propiedad, haciendo clic derecho, propiedad de cuadro a la izquierda. Y acá dentro de la propiedad, en la escala de tipo de línea, si yo le bajo la escala, le doy trazo más chico, y si yo le subo la escala, le doy trazo más largo. ¿Se entendió? ¿Quedó con la vuelta de cómo se hacen esas líneas? ¿Tomás? Profe, en ese ejercicio, ¿cómo haces para que los símbolos de diámetro en las fotos? Bien, alguien que estuvo trabajando en el TP2. Este símbolo tienen dos opciones para hacerlo. Una opción, se las comento porque es muy útil para todos los software cuando tienen que hacer un símbolo. Windows trae algo que se llama mapa de caracteres. Este mapa de caracteres es muy útil para eso que vos me estás preguntando, por ejemplo. Yo me voy a la letra, acá están todas las fuentes que están instaladas en Windows, entre ellas la que usamos nosotros para las láminas que dice ISO. Entonces cuando yo la abro tengo todos los caracteres que contiene esa fuente. Y entre estos caracteres puedo encontrar, por ejemplo, ahí el símbolo de diámetro, capaz que hay otro más chiquitito. Pero bueno, lo puedo buscar acá y lo uso de acá, tan simple copiar y pegar. Y si no, cuando va usándolo con más tiempo, hay unos códigos que vos ingresás y te pone eso. Por ejemplo, si yo hago vamos a hacer un texto, vamos a hacerlo con texto, pero para la cota sería lo mismo. Vamos a hacer un texto acá. Si yo pongo el código, y este código funciona solo en AutoCAD, por ejemplo, % C, me hace el símbolo de diámetro. Porciento, el símbolo es porcentaje. Porcentaje, el código es porcentaje, la letra C, de caldo, de cultivo. % C, o si no, y eso funciona solo en AutoCAD, que los puedo buscar también, cuando estoy acá editando un texto, tengo esto de símbolo, ¿ven? Entonces, si va en el de diámetro, acá me dice el código, que es el que acabo de ingresar, % C. Si no, me aprendo el código ASCII también. El código ASCII es como, por ejemplo, cuando ustedes hacen un teclado que no tiene el arroba, o antes pasaba que no tenía el arroba. ¿Cómo hacen el arroba? ¿Alguien se sabe cómo hacer el arroba si no lo tengo en el teclado? Con ALT y con... Lo más fácil, AL64. AL64, perfecto. Es el código ASCII para el arroba. El de diámetro es un poquito más complicado, pero bueno, yo que lo usé mucho en la práctica, sé que es ALT0216. ALT0216 es el código para... Y esto lo pueden usar en Word o en cualquier software, digamos. En cualquier lugar de texto, por ejemplo, me voy al explorador, ALT0216 y escribo el símbolo de diámetro. Ah, pero entonces no tiene necesariamente que ser parte de la cota. Lo pongo como un prefijo de cota. En las cotas, creo que eso está en la parte de cómo modificar las cotas, pero en las cotas tengo que usar bastante en general. Eso de venir acá a las propiedades lo tengo que usar bastante. Vamos a crear una cota así. Vamos a crear una cota de esto. Está en cualquier capa, está mal esta cota, bien. Pero, por ejemplo, ¿dónde ponemos el símbolo para que aparezca el símbolo de diámetro? Nos vamos acá entre las propiedades de la cota y en el prefijo de cota, hay una parte que dice prefijo de cota, yo puedo ingresar el ALT0216 o % 6
por 100% C, perdón, para que me aparezca como prefijo de esa cota el símbolo de diámetro. No, AutoCAD no lo va a poner automáticamente, porque además AutoCAD no tiene manera de saber que yo acá estoy acotando un diámetro, si en realidad esto es una línea. Claro. Vos ahí estás Eso. haciendo un rectángulo en 2D, que eso AutoCAD no le identifica como un diámetro de algo. Esto es básicamente algo que ustedes van a ver mucho en la industria. O sea, nosotros la teoría del sistema diédrico nos dice que nosotros para definir un objeto en 3 dimensiones necesitamos al menos 2 vistas. Una que nos diga, la vista superior nos dice cuánto tiene de profundidad y cuánto tiene de ancho, y la vista de frente nos dice cuánto tiene de altura y cuánto tiene de ancho. Y ahí tenemos las 3 dimensiones. El ancho está repetido en las 2. Ahora, si yo en un plano presento solamente esta vista, una sola vista, la teoría del sistema diédrico me diría que eso no es concluyente. Pero si yo a eso le agrego estas cotas, y esta cota me está diciendo que esto es redondo, que lo que estoy acotando acá es un perfil redondo, yo con esta sola vista ya definí el objeto. Y no tengo necesidad de hacer una segunda o tercera vista. ¿Bien? Por eso se usa esta nomenclatura. Si no, tampoco tendría sentido de ser. Porque yo, leyendo las vistas, ya sé que eso es un círculo, y entonces ya sé que lo que estoy acotando es su diámetro. ¿Bien? Ciertos objetos los puedo definir con solo una vista, como por ejemplo este. Este no lo podría definir con solo una vista. Este no está definido. Acá me falta la segunda vista para saber si esto es, no sé, un eje con esta sección, o atrás, no sé, se achica, pero acá esta no es concluyente. Esta sí, al ser una pieza de revolución, y al especificarme que esto es un diámetro, por eso se especifica. Profe, Sí. ¿en esta clase vamos a trabajar las cotas de ese segundo trabajo? ¿O vamos a trabajar otra cosa? La idea de eso, lo que yo había comentado la semana pasada, es que ustedes vean el tutorial de cómo crear esas cotas y intentemos ver más, focalizarnos en las consultas. Si ustedes me dicen que nadie se puso a hacer las cotas, bueno, podemos ver un poquito de las cotas. Ya estuvimos viendo un poquito lo más importante, pero sí podemos verlo un cachito acá. Profe, yo tengo una duda. Diga. Yo lo hice al trabajo y en la parte cuando tenía que acotar los ángulos, yo Sí. quería que me quede como el numerito, por ejemplo, los 60 grados en horizontal y que no lo trace el arquito que como que estaba bien en el medio y no quedaba tan prolijo y no sabía cómo hacerlo. Bueno, vamos a darle entonces una vueltita general al tema de las cotas y de paso solucionamos esa consulta. Va a quedar solucionada mientras le damos la vueltita a lo de cotas. Cuando yo trabajo sobre todo con textos, cotas, tablas, etcétera, tengo que crear un formato de eso para que en ese formato, digamos, estén guardadas las características de cómo quiero que se vean esos elementos. Eso lo encuentro acá en el menú desplegable formato, y acá tengo estilos de texto, de cota, de tabla, de directriz M, que después pueden probar qué es. Tipos de puntos, esto también cuando ustedes crean puntos pueden elegir cómo quieren que se vean en la pantalla. ¿Bien? Pero bueno, vamos a la parte de cota. Cuando yo creo una cota, voy a estilo de cota, hay uno que viene por defecto que es el ISO 25, que sería como lo más normal. O sea, usar este no estaría mal. Pero nosotros creamos uno que se acerca más a lo que nuestra norma dice, y lo que nuestra norma dice está ahí en la norma de dibujo técnico. Por eso les recomendé que lean también, si pueden, eso. Entonces, yo lo que voy a hacer es crear uno nuevo. Cuando creo uno nuevo, me pide a partir de cuál quiero salir, o sea, un punto de partida. Bueno, como tengo uno solo, salgo de ese, del ISO 25, y le vamos a poner como nombre, qué sé yo, Iram, le podemos poner, o Desire, o algo que nos ayude a acordarnos que es el estilo que usamos acá en las clases de dibujo. Le doy a continuar, y me abre esta tablita en la que están todos los atributos que tiene una cota. Entonces,
arranca con las líneas. Las líneas que tienen una cota, a ver si esto se puede agrandar y que se vea más grande, sí. Las líneas que tienen una cota son las líneas de referencia, la línea de cota, propiamente dicha, y esas básicamente serían las líneas que tienen una cota. ¿Ven? Línea de cota y línea de referencia. Entonces, algo que se suele hacer para las cotas, como las cotas por las dudas, para no pifiarle si la pongo mal en una capa o lo que sea, yo ya le doy a las líneas el color en trazo fino, siempre van a ser en trazo fino, entonces yo ya les doy el color azul. ¿Qué estoy haciendo con esto? Ahora no importa en qué capa ubique la cota, siempre la línea que tenga este estilo, la cota que tenga este estilo, sus líneas van a ser color azul. No importa si la pongo en una capa que es color roja, ¿bien? Entonces le cambio eso. Otra cosa que puedo cambiar es el intervalo de línea base. Fíjense, cuando yo modifico este elemento, vamos a poner un valor grande. Ah, no, este elemento no. Este no tiene sentido. Uy. Vamos de vuelta. Estamos acá. Vamos a ponerle que siempre sea azul las líneas. También podría ponerle, ven, eliminar un lado de la línea de cota o de la línea de referencia, una de las líneas de referencia. Hay ciertas cotas que esto me sirve, ¿bien? Pero estos numeritos son lo importante, no, ahí me confundí. Estos numeritos, ampliar línea de cota, por ejemplo, si yo pongo un valor alto, ¿qué me modifica esto? La distancia que sobresale la línea. Exacto. Desde ahí, desde el punto donde se tocan la línea de referencia y la línea de cota, ¿cuánto sobresale? Un valor pequeño de 1 milímetro está bien. Y después el desfase del origen es esta distancia, que ven que en general las cotas tienen una pequeñísima distancia a lo que están midiendo. Eso es para que no se confunda que son líneas de la vista propiamente dicha, digamos. Ahí con un valor de 1 milímetro también puede ser, ya queda bien. Que sea un pequeño espaciado, si yo lo pongo en 0, fíjense, las líneas tocan la vista. Bueno, por ahora esos parámetros son lo importante de línea. Después, si quieren, pueden ahondar en más parámetros. Después, la segunda pestaña, símbolos y flechas. Acá defino qué simbología van a tener mis cotas. Por ejemplo, nosotros usamos estas cotas de flecha cerrada rellena, que es como viene por defecto. Pero podría usar esta simbología que capaz alguno lo vio, que se usa a veces en los planos de las casas, sobre todo. En vez de la flechita, tengo trazos diagonales que me indican la cota. Pero no, nosotros vamos a dejar con la flechita. Y acá también tengo para modificar el tamaño de esa flecha. Bien. Y las marcas de centro, que por ahora no las vamos a usar, pero sepan que es una crucecita simplemente. Longitud de arco no vamos a usar por ahora, esto con recodo tampoco. Esta parte por ahora, acá lo más importante es definir el tipo de nomenclatura que vamos a usar para la cota y el tamaño de las flechas. Y el tamaño de la flecha va a ser importante porque depende, en realidad, de la magnitud de lo grande que sea lo que yo estoy acotando, básicamente. Porque yo tengo, salvo un segundo, si yo tengo una línea así cortita y una línea así de larga, seguramente para acotar estos dos elementos voy a necesitar dos estilos de cota diferentes. ¿Por qué? Todo lo que hice lo perdí, pero no importa, ahora lo hago rápido porque salí sin guardar.
Bueno, vamos a dejar esto así, vamos a continuar y después vemos esa diferencia. O bueno, la guardo así. Y fíjense que si yo acoto con este estilo, y acoto esto, y acoto esto, bueno, desde ya, ustedes me podrían decir que para las dos, en realidad, bueno, no, para este está más o menos bien. O sea, si yo veo esto y lo imprimo en la escala adecuada, las líneas se ven más o menos bien con respecto a lo que estoy acotando. Acá se confunde porque lo que estoy acotando y las cotas están en la misma capa, vamos a cambiar eso así hay más diferencia. Bien. Pero en esta, si yo estoy viendo la vista, por más que yo la pongo, o sea, si yo estoy viendo una vista en la que aparece esto, acá no se ven no se llegan a ver ni las flechitas, ni la cota. O sea, acá tendría que cambiar el tamaño de texto y el tamaño de la flecha. ¿Bien? A su vez, esta cota, repito, está mal que esté en este tipo de línea. La línea de cota tiene que ser continua. Es porque estoy usando la capa que creé antes de línea de eje, pero vamos a cambiarlo ya a, no sé, tendría que crearme una capa de cotas. Y le pongo el tipo de línea continua. Ahí está. Y ahora lo voy a pasar a esa capa de cotas. Y listo. Así estaría mejor ya. Bueno, vamos a terminar con lo de los estilos. Voy a ahora modificar, porque dejé este inconcluso, que llegamos hasta acá, el texto. El texto es importante que pongamos el texto que usamos para todo el resto de los estilos, que es el estilo IRAM, que ya tiene cargado el estilo Isopeur. Que este estilo no viene por defecto en AutoCAD. Este IRAM está creado, así como yo ahora estoy creando el estilo de cota IRAM. Bueno, este estilo de texto IRAM está creado. Un artilugio para tenerlo disponible en mi archivo es traerme un texto del rótulo a mi archivo, entonces va a venir con este estilo IRAM ya creado. Como dijimos antes, los tipos de línea, cuando copiamos un archivo a otro, bueno, si yo copio un texto, me traigo el estilo IRAM también. El color lo vamos a poner en magenta, para que tampoco dependa de la capa. A dónde quiero la ubicación del texto, en la línea de cota por defecto, después yo eso igual lo puedo modificar. El desfase de la línea de cota, esto es la distancia básicamente de qué distancia hay desde la línea de cota hasta el renglón en el que estaría escribiendo. Fíjense que si yo modifico esto, los textos se me van más lejos de la línea de cota. Y acá está la parte que me preguntaron antes. Si yo quiero que un ángulo, que los textos me queden siempre horizontales, le pongo acá la alineación del texto y le pongo horizontal y ven todos los textos ahora aparecen en horizontal. Igualmente nosotros usamos en general este que se llama estándar ISO, que hace que cuando la cota es una cota lineal, se alinee el texto con la cota, y cuando la cota es un radio o un diámetro, en general me hace esto, me lo pone horizontal. Sí, profe, eso yo lo logré, pero el tema era que cuando lo acotaba, me quedaba como la unidad de la cota superpuesta a la línea, y quedaba medio desprolijo. Es un error ahí, era algo que no me gustaba, pero bueno, o sea, se entendía igual. De una. Si se entiende igual, en general está bien. O sea, si está parecido, pero no está igual al enunciado, está bien. Después, bueno, yo en todo caso, si hay algo que corregir, lo corregiremos. Y para ver el caso particular, lo podemos ver en la consulta, que, perdón que no lo subí la semana pasada, pero tuvimos paro y no pude hablarlo con la otra comisión. Pero esta semana ya le subo los horarios de consulta, para que podamos ver estas cosas así más puntuales. ¿Querés que te mande el archivo, profe? Lo tengo acá a mano. Dale. Por WhatsApp. Creo que lo que se refiere a él es que puso la ubicación del texto vertical, en vez de estar arriba, la había puesto centro, sin querer se ve. Que entonces se ponen así sobre la línea. Puede ser. Que le haya pasado eso. Ahí te lo envié, profe.
No me llegó todavía. Ahí me llegó. Esta. En el de abajo, donde están los ángulos de 60. Ahí es como que ve que me queda superpuesto la línea. Sí, está rara esa cota. De hecho, está rara esa cota. Pasame el dedo LG, por favor. Ahora te lo mando. No sé si sirve, pero a mí me pasó lo mismo y lo que hice fue agrandar un poquito el ángulo y ahí las flechitas me quedaron como adentro, no sé cómo explicarlo. Sí, agrandar un poquito esto, o sea, hacer que esto te quede, el arco te quede más grande, y sí, mientras más lugar tenga la cota, mejor se acomoda, sí, eso es verdad. Exacto, eso, así lo solucioné. Bueno, terminemos de ver esto y ya pasamos a cositas más, detalles más. En la parte de ajustar, y hasta acá es lo que vamos a ver, lo único que voy a agregar es que acá pueden usar el texto o la flecha lo que mejor ajuste, pero en general yo uso que ajuste el texto y la flecha. No me voy a poner a explicar mucho esto, pero bueno, fíjense estas opciones, úsenla. En general esta para mí es la que mejor funciona. Y listo. Después, la escala de las cotas es para cuando ustedes quieren acotar cosas y que el valor de la cota diga otra cosa que lo que en realidad está midiendo. Por ejemplo, si yo dibujé todo más grande 5 veces, porque no sé, porque en realidad diría que porque soy un diseñador desordenado, porque es una práctica que no está buena. Pero bueno, si dibujé todo multiplicado por 5, acá le pongo una escala que me muestre las cotas todo dividido por 5, como para que me muestre el valor real, digamos. Pero lo mejor es trabajar uno en uno y que la cota esté uno en uno. Bien, ahí le doy a aceptar. Ahí ya creé mi estilo de cota. Fíjense que esto, por más que esté en cualquier capa ahora, con cualquier color, le pongo en una capa blanca y el texto sigue siendo magenta y las líneas siguen siendo azules porque le definí eso a los objetos ya directamente. Y después, siempre en las cotas me va a ser útil esto de las propiedades. ¿Qué cosa de las propiedades? Bueno, ya vimos, por ejemplo, recién lo de los prefijos y los sufijos, ¿bien? ¿Qué otra cosa puede ser interesante? Bueno, la cantidad de decimales que yo quiera. Cuando yo tengo una cota con coma, acá le puedo dar la precisión de cuántos números, cuánta coma quiero que me dé esa cota. Bien. Tengo la posibilidad de hacer trampas también. Por ejemplo, si me equivoqué, eso igual lo voy a buscar. En general yo suelo darme cuenta, pero bueno. Si acá esto tenía que medir 55 y me está dando 57,47, acá, bueno, si no tengo tiempo y no encuentro cómo resolverlo, le puedo poner 50 y esa cota dice lo que yo quiero que diga. Pero siempre me guarda el valor real, o sea que esto no está bueno hacerlo, pero sí, por ejemplo, para hacer una cota que en realidad lo que yo estoy buscando no es que me diga cuánto es lo que mide, sino que me diga que esto que estoy señalando ahí, qué sé yo, es el ancho de la puerta. Ancho puerta, o hacer alguna mención así. Bueno, lo puedo hacer de ahí con modificar el texto de la cota. Después, en vez de, por ejemplo, si yo tengo una sola cota que le tengo que agrandar las flechas y le tengo que agrandar algunas cosas, y no son muchas, en vez de hacerme un estilo diferente con el tamaño de flecha más grande, etcétera, también puedo venir a esa cota en particular y cambiarle esos atributos acá manualmente. Por ejemplo, el texto, la altura del texto, se la cambio a 10 y la parte de la flecha creo que puedo modificar todo en realidad. Acá, tamaño de flecha, le puedo poner que yo 30 y me hice una cota que tenga todo más grande.
que por ejemplo podría aplicarle a esto. Algo que está bueno también, un botoncito que está bueno, es el de copiar propiedades, que está... No me acuerdo dónde está en esta versión, porque no lo uso mucho, pero igualar capa... Ahí a la derecha, profe. Igualar propiedades, Igualar propiedades y le puedo aplicar a este, entonces voy igualando las propiedades. Si creo, si le modifica algo a una que se lo tengo que llevar a otra, bueno, se lo llevo así, con igualar propiedades. Y eso. Este icono de propiedades, este coso de propiedades, yo no lo uso mucho, porque en general yo busco que las propiedades se las voy dando con la capa, con los tipos de línea que usan la capa, etcétera. Pero sépanlo ustedes que así como hicimos con la cota recién, de que la cota ahora no le importa qué color tiene la capa en la que está ubicada, porque ya tiene su color definido propiamente. Bueno, yo puedo tener una línea que está en línea de ejes, pero a este elemento en particular, venir acá y modificarle, por ejemplo, su color, y venir acá y modificarle su tipo de línea. Y ahí que obtuve un Frankenstein, básicamente. Tengo una línea que es roja y es continua, pero en realidad está en la capa línea de ejes, que es azul y con línea de trazo. También, no es una práctica que sea buena, que esté recomendada, porque acá tengo dos líneas, pero cuando tengo 1000, y yo digo, bueno, quiero, a ver, las rojas me están molestando. Por ejemplo, que las rojas, qué sé yo, sean todas las tuberías de gas o las líneas no visibles. No quiero ver las líneas no visibles por un toque, porque la verdad que me está molestando para leer la vista. Vengo acá y apago la capa línea no visible, y de repente me apaga líneas rojas, líneas verdes, o sea, líneas que yo pensé que no tenían nada que ver. ¿Y por qué? Porque acá visualmente no me doy cuenta que esta línea pertenece a la capa línea de eje. Sin embargo, es algo que en AutoCAD puedo hacer. No lo recomiendo, pero se puede. Bueno, y con respecto a las capas, eso más que nada. La parte de prefijo la vimos, así que estaría. Profe, ahí te mandé el archivo de AutoCAD. La podés solucionar así como decía la compañera, agrandando un poquito la cota para que entre el texto, porque eso no te lo hace, porque no entra. Y si no, creo que si le pones esa opción, vamos a formato, estilo de cota de este archivo, entiendo que será esta la que está usando, sí, porque es la que está definida actual, modificar. Si voy a la parte de ajustar, le pongo el texto o las flechas, quizás ahí, no, esta cota estaba muy chiquita. La agrandamos un poquito y listo. Y se arregla. Ahí está. Pero bueno, tampoco estaba mal como vos la había hecho, ¿no? Está bien. De hecho, está bastante bien todo esto. Se está queriendo unir BREM Servicios Inmobiliarios. No lo vamos a permitir por las dudas. Prof, antes estaba, me parece, estuvo alguna. Ay, qué dilema. Bueno, vamos a permitirlo y vamos a preguntarle. Señora BREM de Servicios Inmobiliarios, ¿usted es alumne de esta comisión? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, recién acabo de ubicar un link, me pasaron del grupo y hoy me destinaron a esta comisión. Ah, bien. Bien, tenía la duda porque como no es un nombre y un apellido, tenía la duda. Buenísimo. Seguimos entonces. Gracias. Bueno, ¿quedó claro el tema de las cotas?
Bueno, vamos a pegarle una mirada al TP3, que este TP nos va a servir como para hacer una práctica sin agregar prácticamente nada a lo que ya sabemos, porque acá incluso no tenemos que acotar. Solamente vamos a tener que trabajar con algunos ejercicios que son un cachitito más complicados, pero no mucho que los del TP1. También tenemos que ubicar los ejercicios en coordenadas de la hoja, ¿bien? Y acá ya le está mostrando incluso el color y los tipos de línea que tienen que tener. Con esto ustedes se dan una idea de las capas. Cuando al momento de imprimir, no, esto tiene que salir blanco y negro, pero acá se lo está mostrando en colores para que ustedes vean los colores de las líneas. No vamos a acotar. Y lo único nuevo que yo les voy a mostrar con esto son dos comandos que en realidad son muy simples de utilizar, y más en estas últimas versiones ya es bastante automático. Antes quizás era un poco más intrincado. Pero simetría y matriz, que son dos comandos que se usan bastante para resolver, bueno, primero cuando una pieza tiene algún tipo de simetría, como en realidad acá, por ejemplo, podría dividir esto a la mitad y tengo simetría según este eje, o acá en este rectángulo tengo simetría según esta línea. ¿Todos saben lo que es una simetría? Si alguien no lo sabe, por favor, dígame y lo explico. Creo que sabemos todo, profe. Perfecto. Bueno. Sí, y en realidad para nosotros que estamos dibujando, lo único que nos interesa es saber que la simetría es cuando una pieza es igual de un lado de una línea o de un eje que del otro, básicamente. Bueno, vamos a ver esos dos comanditos, cómo se usan, que son muy simples, y ya quedaría el TP3, que bueno, a ustedes les quedaría terminar la parte de las cotas, el que no lo terminó, del TP2, y el TP3 es para el lunes que viene. Y a partir de ahí empezamos con los trabajos ya semanales. Vamos a ver, por ejemplo, el comando simetría. Es tan simple como yo dibujo, supónganse, un par de líneas, y dibujo un eje de simetría, que lo vamos a poner ahí, porque me gusta ahí. Profe, voy a cambiar el color a las líneas que no se ven muy bien. Sí, es una. Vamos a ponerle a esta roja y a la de simetría. Vamos a ponerle a... Ahí, estoy usando cualquier capa. Ustedes tienen que crear las capas. Pero bueno. El comando simetría me pide primero que designe los objetos a los cuales les quiero hacer simetría. Entonces vamos a seleccionar estas líneas. Le doy Enter. Y después, la línea de simetría, en realidad no la tengo que tener dibujada necesariamente, porque me pide que designe 2 puntos de la línea de simetría. Me sirve tenerla dibujada, ¿para qué? Para usar los puntos finales, como por ejemplo, y decirle ahí. Y por último me pregunta si el origen lo quiero borrar o no. Si le doy que sí, me va a borrar esto y me deja solo la simetría, y si le digo que no, me deja los... Le puse que sí. Bueno. Pero si le digo que no... Está, me deja los dos elementos y tengo la simetría según esta línea. ¿Bien? Muy simple. ¿Alguna duda de cómo se usa este comando? Ya lo van a ir usando. Si surge alguna duda, la vemos la semana que viene. Y el comando matriz, y ya con esto estaríamos terminando, como para que ustedes ya trabajen solos, solas. Vamos a dibujar algo así, supóngase. Que me podría servir para hacer una rueda dentada. El comando matriz, que es este que ustedes tienen acá, que por defecto dice matriz rectangular, pero si yo hago clic en la flechita del lado, tengo matriz de camino y matriz polar. Para el trabajo que vamos a hacer nos va a servir la matriz polar, por eso vamos a ver esta, y además la matriz rectangular, después véanla, es muy simple, es simplemente definir básicamente una tabla, o sea, es básicamente definir cuántas veces quiero que se repita esto en X y cuántas veces que quiero que se repita en Y. Vamos a ver la polar.
Matriz polar, me pide que defina los objetos a los cuales le quiero designar una matriz, hacerlos matriz. Por ejemplo, estos dos. Enter. Después me pide especifique el punto central de la matriz. Vamos a especificar que el centro de la matriz lo puedo hacer con un clic o otra vez lo podría ingresar por coordenadas, digamos. Pero bueno, vamos a hacer que sea por acá. Entonces, me abre este cuadro en el cual yo puedo ir definiendo algunos parámetros como, por ejemplo, la cantidad de elementos. ¿Cuántas veces quiero que se repita eso? Incluyendo el que yo ya tenía dibujado, ¿bien? Entonces, por ejemplo, si le pongo acá 10 veces, esto voy a tener 10L de esta que yo dibujé. O podría definir qué ángulo quiero que haya entre dos elementos contiguos. ¿Qué sería el ángulo entre dos elementos? Básicamente yo definí un centro de la matriz. Y tengo mi primer elemento dibujado. Sería, si yo tomo un punto de este elemento y hago una línea hasta el centro, y voy hacia su punto homólogo, o sea, el mismo punto en la siguiente repetición, tengo un ángulo. Tengo dos líneas que van hacia el centro, un ángulo entre ellas. Bueno, ese sería el ángulo entre los elementos. Podría decirles que el ángulo, por ejemplo, si pongo 30 grados, ¿cuántos elementos me va a dar? Si yo acá en vez de 36 le pongo 30 grados, ¿cuántos elementos en total voy a tener? 12. 12. Exacto. Ahí ya, se me modificó. O puede pasar esto, ¿eh? Estos tres parámetros no son indiferentes, no son, perdón, independientes. Ahí yo modifiqué 30 y en vez de írseme lo que yo me pensaba que iba a hacer esto a 12, lo que se me cambió fue el ángulo de relleno, que es el ángulo total que estoy rellenando con mi matriz. Vamos a ponerle esto de vuelta en 360, esto en 30, y me sigue modificando este en vez de este. Ay, ay. ¿Cómo puedo hacer que se me modifique? Bueno. Ángulo entre elementos, 30. Ángulo de relleno, 360. No. Bueno, no estoy pudiendo. Pero supuestamente debería tener manera de, modificando estos dos, que me dé el número de elementos solo. No lo estoy logrando encontrar. Quizás sea esto, a ver. Ahí le saqué el asociativo, a ver. Tarea me dejo para la semana que viene. Si lo averiguo, se los traigo. Y si no, si alguien lo averigua, lo trae. Y después, algo interesante para este tipo de matriz es este botoncito que está tocado, el de girar objetos. Si yo quiero que esos objetos, a medida que yo los voy girando alrededor de ese centro, se vayan girando o no. Hay veces que quiero que se giren, hay veces que no. Bueno, esto de la dirección es hacia qué lado quiero que sea, pero en el caso de que tenga 360 es lo mismo. Pero si esto fuera, que yo, 180, acá le puedo decir para qué lado quiero que sea. ¿Bien? Entonces, ¿para qué me va a servir la matriz? Para cuando yo tengo elementos que se repiten de esta manera, o sea, que se repiten como si fueran copiándose y pegándose alrededor de un círculo que está alrededor de un centro, lo puedo simplificar o lo puedo hacer más rápido con el comando matriz. Por ejemplo, en el TP que ustedes tienen para esta semana, fíjense, acá toda esta circunferencia está ubicada alrededor de un centro, las podría hacer con matriz. O este ejercicio, incluso, se podría pensar con una matriz rectangular, porque en realidad yo tengo este pedazo, si yo tomo este cuadradito, podría pensar que ese dibujo está repetido 2 veces en X y después 2 veces en Y, como una tabla de 2×2. Podrían explorar de cómo hacer este con una matriz rectangular. ¿Bien? Que es la que no vimos, y les dejé de tarea que ustedes la puedan ver solos porque es bastante simple de hacer. Profe, Sí.
Ese trabajo tiene 5 dibujos. Sí. Para dividir la hoja, Acá no necesitas dividir la hoja porque ya te da la coordenada en la que tiene que ir cada uno. por eso no dividimos la hoja, dejamos todo el dibujo así, Sí. sin divisiones. Exacto. Ok. Exacto. Bien. Además les dice que ustedes repasen comandos que ya venimos usando, pero otra vez, la misma recomendación que las primeras clases, intenten usar diferentes comandos, girar, copiar, borrar, las capas, los colores, todo eso que venimos viendo. Este trabajo sería, si se quiere, más como un repaso de todo lo que venimos viendo, para ya la semana que viene empezar a trabajar con un poquito más de cosas y ya la otra empezaríamos a trabajar con algo en 3D. ¿Bien? ¿Viste, profe? Entonces, no tendrían videotutoriales nuevos para mirar, no tendrían muchos conceptos nuevos para ver, es simplemente hoy vimos un poco, repasamos lo de cotas, que para este no lo vamos a usar, pero sí los que tengan que terminar el 2, y hacer este trabajo. Ya la semana que viene sí seguimos para adelante. Profe, ¿este para el lunes? Este es para el lunes que viene, exactamente. Ah, listo. ¿Estamos entonces? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No. Profe, la medida de la cuadrícula que muestra ahí en la segunda figura. En la segunda figura. No la dice, pero se ve claramente que son todas distancias iguales. Entonces, al ser esto 60, es de 15. Sí, perfecto. 15 por 15. Le puede faltar algún datito a esto. De hecho, ya estoy viendo acá, por ejemplo, fíjense. Acá, a estos rectangulitos que tiene acá, no me está dando bien la medida. Me está dando solo el ancho, que es de 6, pero no me dice bien cuánto es la altura. Ahí, cuando no le da el dato, chicos, dibújenlo con la medida que a ustedes mejor les parezca. ¿No dice 14 la altura? Sí, dice no, 3. Perdón. 3 no dice. Perfecto, perfecto. Este lo dice 14 y 3, pero este no lo dice. No, porque deben ser simétricos con el centro. A la vista no parecen simétricos. No, igual no. No parecen iguales. No parecen. El mismo ancho sí parece, capaz que sea la mitad del ancho. En vez de Sí, 3, parece de uno más. 1,5 en vez de 3. Pero bueno, en realidad, ven ahí, ese plano, si a mí me mandaran ese plano de producción, está mal. Porque si un operario, o sea, si yo que estoy en una máquina, supongo que yo estoy en la máquina que tengo que hacer ese agujero. Y yo tengo que suponer que eso tiene la mitad porque... Y está mal, porque yo no tengo que tomar esa decisión. Esa decisión la tiene que tomar la persona, por ejemplo, el ingeniero que diseñó la pieza y le puso una medida a ese agujero, digamos. Y a mí me tiene que llegar la información. Esas son cosas que vamos a ir viendo y que se adquieren también muchísimo con la práctica. Pero bueno, por eso les digo que lean, por ejemplo, la parte de acotación, porque ahí les da muchos criterios que tienen que ver con eso, con cómo dar la comunicación bien, digamos. O lo más fácil para que la persona que la lee la entienda, digamos. De eso se trata. Los planos son comunicaciones. Son documentos de comunicación entre diferentes actores o sectores en la producción de una pieza. O de un edificio, o de una obra civil, o de lo que sea. Pero bueno, en estos casos que estamos practicando, nos puede pasar a alguno de los docentes que nos olvidamos de poner una medida, y si nos olvidamos de poner la medida, ustedes adopten la medida que les parezca, que no va a estar mal. Sí. La figura 4, la circunferencia, creo que no dice el diámetro. Bien, este diámetro no lo dice, perfecto. Ni el más grande tampoco. Bueno, el más grande lo podemos más o menos ver a ojo que vamos a usar 70, diámetro 70, porque parece tener el mismo alto que esto, pero también falta. 70, y si este es 70, vamos a suponer que tengo 10 y 10 de cada lado, o sea que la de adentro es 50. Pero otra vez, esos datos no los dice el enunciado, así que si alguien usa datos ligeramente diferentes a eso, yo no le voy a poner que está mal.
pero sería una buena deducción, digo, decir que el No, diámetro... me parece que el círculo de adentro no es 50, me parece que es más. Y puede ser. Yo pareciera, si esta distancia es 10, pareciera que esta también es 10, pero bueno, me puede estar engañando el ojo. No, por eso tipo o sea, lo acabo de comparar con la línea del otro y es como que está más arriba, digamos, más, menos. O sea, la Nada, distancia entre ahí arriba es menos. usen los datos, usen su criterio, ve eso que yo acabo de hacer es un criterio. Digo, bueno, como esto parece ser lo mismo, uso este mismo diámetro, y como esta distancia parece ser la misma, usen su criterio y que les quede parecido. A mí no me importa que les quede exactamente la misma medida, y menos si no les estoy dando bien la medida en el enunciado. Me interesa que ustedes obtengan una figura parecida a esta, que puedan hacer los tipos de línea que tiene, que puedan resolver la matriz, que puedan resolver estos dibujitos que tienen en el medio, digamos, que tienen que recortar cosas, etcétera. O sea, adopten ustedes la medida, cuando falta un dato, que ustedes ya vieron que faltan algunos, adóptenlo con criterio. Adopten ustedes un valor con criterio. Por ejemplo, si esto lo hago muy chiquito y después quiero dibujar esto y veo que todos los círculos en vez de estar separados se me enciman uno con lo otro, y bueno, ahí le pifié de criterio. Tengo que hacer un poquito más grande para que las circunferencias de 10, que sí me da el dato, no se toquen. ¿Alguna otra duda, consulta? No de mi parte. En el 2, ¿es normal que no te queden centrados los dibujos? En el 2 es normal que no te queden centrados los dibujos. A ver. TP3, TP2. Dice en 40, 190 y en 50, 40. Bueno, pero tienen diferente ancho. Sí, puede ser que la coordenada, o sea, no me importa que no queden centrados. Si les da la coordenada, verifiquen que ese punto esté en la coordenada de la hoja que les da. Es lo que yo voy a verificar cuando corrija, básicamente. Me voy a ir al archivo de WG, me voy a parar arriba de este punto y me voy a fijar si está en 40-190, básicamente. Bueno. Bien. Bueno, chicos, si estamos, si no hay más consultas, estaríamos por hoy. Ya tienen con qué trabajar esta semana. Así que nos veríamos la próxima semana. Si alguien tiene alguna consulta. Sí, yo, profe, de nuevo, no pude solucionar el tema del rótulo, probé con otro PDF, digamos, y no me queda lo mismo. ¿Qué hago? ¿Trato de solucionar y vuelvo a enviar de nuevo eso, profe? Quédate un cachito conmigo ahora que se van todos y me compartís la pantalla y lo tratamos de ver. A ver, bien, gracias. Chau, profe, nos vemos. Chau, chiques, nos vemos. Chao, profe. Adiós, profe. Chao, profe. Hasta la semana que viene. Chao, profe, hasta la semana que viene.